de Nina Pacari es histórico dentro del movimiento indígena, conoce a la CONAIE como la palma de su mano porque estuvo allí cuando se fundó y estuvo en la primera movilización histórica de 1990, fue asambleísta constituyente en el 97, la primera mujer indígena en ser electa legisladora, ministra de Relaciones Exteriores, también jueza del Tribunal de Garantías Constitucionales, hoy Corte Constitucional. Buenos días, doctora Pacari, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, don Lenin, buenos días al país. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Los históricos ex dirigentes de la CONAIE, ¿cómo leen lo que está ocurriendo hoy en el Ecuador? ¿Identifican alguna diferencia entre esa dirigencia indígena que logró cambios trascendentales en los 80s y 90s y la dirigencia de la CONAIE de hoy que algunos leen como violenta? Más allá de lo que sean niveles de dirigencia, lo que está en el escenario nacional es que frente a la situación que ha habido en cada momento, ha reaccionado el movimiento indígena en búsqueda de la justicia y de la equidad. Y en este caso, las circunstancias actuales del país nos están señalando que la situación económica de los sectores populares es tan dura, fuerte, y con toda la cuestión de la crisis mundial que todos conocemos alrededor de la pandemia, ha provocado una crisis aún más profundizándola en los ámbitos económicos sobre todo, pero todo ese peso se lo ha estado cargando al pueblo ecuatoriano, no así a las élites. Y desde el gobierno anterior, por así decirlo, con leyes que benefician al empresariado, con donaciones de intereses, pero orientado a grupos de poder económico, pero cargando el peso digamos en este caso, pueblos indígenas, sector social. Entonces, más allá de eso, no es cuestión de dirigencias. Debe entender el país, no es cuestión de dirigencias, sino que las situaciones convocan de modo obligado para reclamar. Entonces, en el punto de vista lanzado como mandato por nuestras autoridades de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, de otras organizaciones indígenas y de otros sectores sociales, y el pueblo espontáneo en función de que no tiene dinero para alimentarse, para educar a sus hijos, para la salud, está en las calles. Y yo creo que ese es el tema central que hay que entender. Doctora Pacari, una encuesta de Sedatos dice que hay una mayoría de la población que respalda la paralización, pero hay una mayoría aún más amplia que no esté de acuerdo con las formas que ha tomado esta movilización. La violencia que ya no es esporádica, y dicen que son infiltrados, pero esos infiltrados se esconden o se cobijan al parecer con los manifestantes y hay problemas del trabajo dirigencial. A más de esto, doctora Pacari, ¿usted considera que hay todavía espacio para el diálogo con el gobierno o otras deben ser las acciones a tomar? Bueno, en el caso de las vías que están de por medio, hay unas constitucionales como ha señalado, y es muy claro que una de las razones en el artículo 130, numeral 2, está el de frente a una conmoción social puede actuar la Asamblea Legislativa. Pero si hay ineptitud también en ese ámbito y hay indolencia, claro, no se llega a nada. Pero es una salida constitucional. De todas maneras, el diálogo que ha fundamentado desde los pueblos indígenas ha sido histórico. Y si no hay ninguna otra salida por las inercias, también tiene que, en todo caso, acudir a lo del diálogo, pero generando condiciones. No puede ir a un diálogo en las circunstancias que están con muertos de por medio, con toda una represión de por medio, a un diálogo insulso. Tiene que ser un diálogo con resultados, como han dicho nuestras autoridades, un diálogo generando condiciones. Y a mí me parece ahí, don Lenin, que hay que tener otra lectura de lo que ha ocurrido el día de ayer por la tarde. Yo creo que a veces no se hace una lectura política. En la lectura política podemos ver qué escenario el día de ayer, y a eso me apego para decir que hay condiciones para llevar adelante un diálogo. Se da la marcha alrededor de Quito y llegan hasta la Plaza de Santo Domingo. Entonces, si esa condición hay, por decir, que se mantuviera la no represión, de hecho, estamos nosotros ante una condición que diríamos, hay para retroceder en la represión. Pero por otro lado, el movimiento indígena también ha mostrado cómo va sin violencia, cuando es el movimiento indígena, los sectores sociales que realmente están apelando por los 10 puntos de su mandato.
y también es una lectura política. Visto eso, a mí me parece que es fundamental que efectivamente quien tiene la batuta del poder, así el mandante esté en las condiciones en las que estamos, porque son los mandantes los que están luchando porque se respeten sus derechos, me parece importante que tiene que dar el primer paso el Poder Ejecutivo. Es sin duda, doctora Pacari. Para generar condiciones por ejemplo, que su sitio, su espacio de espiritualidad, como es el arbolito, esté libre, sin represión, sin militarización, que la Casa de la Cultura, que ha sido su espacio, esté sin militarización, son las condiciones básicas para llevar adelante. Y el día de ayer, como se ha visto, es posible que incluso sin decreto de estado de excepción puede llevar adelante el diálogo. Por lo tanto, con la lectura del día de ayer, yo creería que hay condiciones. Lo que pasa es que hay en la sociedad que se está exacerbando también desde grupos yo diría, de un conservadurismo, para ser reflexivos, ¿no? El de lanzarnos en que hay que regresar a la yacta, o sea, con contenido ideológico de represión en la palabra. Y ahí hay que acudir a la memoria histórica. Estos territorios de América Latina, del Ecuador, son territorios indígenas, pero por la propuesta de los propios pueblos indígenas son territorios plurinacionales, son territorios de todos. No podemos estar señalando que él sí puede entrar o tales no pueden entrar. Ese discurso racista tiene que acabar por la convivencia, porque nos obligamos todos para cumplir con lo que ya no sería la realidad como de la diversidad, sino lo que también está estipulado en la Constitución. Queremos agradecer a la doctora Nina Pacari, dirigente histórica de la CONAIE, por habernos acompañado estos minutos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted. Y aquí terminamos este espacio de entrevistas. Las noticias continúan en Televistazo, en la comunidad. Nos volvemos a encontrar el día de mañana. Hasta entonces.